Centro de Noticias en Televicentro. Para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente. Es un placer compartir una nueva emisión del programa y hoy seguramente que vamos a tener opiniones diversas, desde que el tema a debatir es un distractor que utiliza el gobierno, hasta que hay temas más importantes que el que vamos a debatir. Porque la verdad es que este tema se viene debatiendo desde hace mucho tiempo en el país, pero no se ha logrado consenso en el Congreso Nacional. Y para ser sincero, no solo en Honduras genera polémica. Y yo no quiero comenzar el programa dando mi opinión, porque es preferible que ustedes escuchen a los panelistas para que luego se hagan su propia opinión. Ya les voy a hablar de esta temática. Miren, tiene que ver con la lectura de la Biblia. Y solo quiero decir algo. Como yo sé que esto ha sido parte del debate de hace mucho tiempo, y he visto esta vez a sacerdotes y a pastores, me parece que no es tema de distracción. Me parece que no es un tema de distracción. ¿Y saben por qué reflexiono yo sobre esto? Porque después quedo mal con mi conciencia de no ser capaz de discernir bien, por lo que menos me gusta a mí es ser utilizado. Y ayer, como todos los días, libremente elegí el tema. Le dije a mi productor, mira, quiero hablar sobre eso. Porque además, todos los que fuimos formados bajo el influjo de la Biblia, nos gusta recordarla. ¿No le ha pasado a usted? Hay veces que está temporadas, años sin leer un versículo de la Biblia. Está frío el corazón, sumamente frío el corazón. Y a quienes nos formaron desde pequeñitos, en el caso mío, desde los 5 años leyendo la Biblia, lo admito, cuando ya van 2, 3 años y he sido incapaz de leer un solo versículo de la Biblia, leyendo todos los días, y leyendo de todos los temas, menos la Biblia. Mire, uno ya comienza a sentir un profundo resentimiento, sinceramente se los digo. Ya comienza a sentir un profundo aislamiento de lo que cree. Y por eso dije ayer, no, hombre, además va a servir como de terapia a la población, porque hemos tenido 2, 3 días intensos hablando de política. No me lo va a negar usted, ¿verdad? No me lo va a negar. Y temas intensos. Así que permítame hoy abordar este tema con un pluralismo total, porque están desde las personas que se oponen a la lectura bíblica hasta los que defienden la lectura bíblica. Yo recuerdo, no trabajaba en Televicentro, hace cerca de 23, 24 años, se armó aquel debate, producto de una discusión en el Congreso, de que se leyera la Biblia antes de cada clase. Y en ese entonces me llama el propietario del canal donde trabajaba. Renato, me dice, usted sabe que yo no le impongo las cosas, me dice. Solo le voy a sugerir, no permita que lean la Biblia, dice, antes de las clases o después de las clases. No permita que se convierta en ley esto, me dice, porque somos un estado laico. Que la gente decida qué hacer con su espiritualidad. Y además me dicen, es peligroso
que la iglesia vuelva a tener más control sobre el Estado. Y me empezó a hablar de la Inquisición y de tantas cosas que registra la historia. Le estoy contando cosas reales, porque yo ya tengo 42 años de hacer periodismo, 42 años, 10 años en deporte y los últimos 32 años en prensa general. Mire cuánta historia y desde hace cuánto se viene debatiendo este tema. Por lo tanto, no me sorprende que ahora volvamos al debate un mes y pico antes de las elecciones. Claro, yo dije, estar tocando este tema un mes antes de las elecciones. ¿Cuántos días faltan para las elecciones también? 37 días. Como 37 días. No tendrán razón los que dicen que es un tema distractor. Yo mismo reflexioné sobre eso. Pero como sé que este debate ha sido cíclico y nunca lo han aprobado en el Congreso, dije yo, no hombre, seguramente están aprovechando la coyuntura, porque en años electorales se le saca más a los poderes del Estado. Están aprovechando la coyuntura para aprobar la lectura de la Biblia. No, y entonces tomé la decisión, vamos a discutir el tema. Y me va a servir de terapia a mí hablar de la Biblia, ya que como estoy frío y no la leo últimamente, me va a servir de terapia. Y además me puede impulsar para leerla como lo hacía antes. ¿Sabe usted? Ya empecé a contar mis cosas. Yo me leí una vez toda la Biblia, en mis mejores tiempos. ¿Quién dice que estos son mis mejores tiempos? No. En mis mejores tiempos, cuando tenía esa profunda conexión, me leí completa la Biblia. Y hasta me las daba de predicador. Irresponsable yo, ¿verdad? Irresponsable. Porque se predica cuando hay profunda formación y conocimiento. Bueno, ya dejo mis cosas personales porque me sirven hasta de terapia en un programa. Dependiendo de mi estado de ánimo, me sirven de terapia para tener siempre la energía y la intensidad en el abordaje de estos temas. Cuando yo entré, miré a mis 3 panelistas pendientes de la información y de los que estaban extraditando, van a extraditar en los próximos minutos. Así que me gustaría una actualización con Tony Munguía y Carlos Llanes. Bueno, siguen cerrados los portones, no los han trasladado, pero veo que los están abriendo en este momento. Vamos, Tony Munguía y Carlos Llanes, me imagino que está a punto ya de salir ahí la caravana con las 2 personas que hoy viajan a los Estados Unidos, Oscar Santos y Freddy Mármol. Primero voy con Tony Munguía y luego Carlos Llanes. Adelante, Tony. Buenos días, licenciado Renato, buenos días a sus panelistas y a los televidentes de Frente a Frente. Así es, estamos pendientes de esta noticia que le hemos dado cobertura desde las 5:40 de la mañana en esta caravana, donde 2 carros blindados ingresaron a lo que es el primer batallón de infantería y alrededor de unos 6-7 vehículos también de elementos Cobras. A esta hora de la mañana todavía no salen los extraditables pedidos por los Estados Unidos y los nombres que ya se manejan son el señor Mármol y también la persona que fue capturada, alias El Teto, que fue capturada en el Paraíso Copán. También trasciende, Renato, porque no tenemos un comunicado oficial por parte de las autoridades del Poder Judicial, porque aparentemente también agregarían a otros extraditables que se encuentran aquí mismo en el primer batallón de infantería. Son 2 más de lo que ya he mencionado, son alrededor de 4 extraditables los que están pendientes de ser enviados hacia los diferentes estados de los Estados Unidos de Norteamérica. En breve vamos a tener imágenes completamente en vivo desde aquí, desde el primer batallón de infantería, donde seguidamente serán enviados a lo que es la Fuerza Aérea y luego estarán pues allá en los Estados Unidos, tal y como el país del norte lo ha solicitado luego de este procedimiento legal que se hace en nuestro país. A esta hora de la mañana, lo que acontece aquí desde el primer batallón de infantería, licenciado Renato. Gracias, Tony. Carlos Llanes, ¿es mi percepción o fue más rápido todo el procedimiento para ordenar la extradición de Freddy Mármol?
¿Qué tal, Renato? Muy buenos días a todos. El punto desde donde les informo es precisamente el lugar más estratégico para llevarles no solo detalles, sino que también imágenes más claras del perímetro que en el primer batallón de infantería se ha decidido asegurar para preparar o coordinar esta extradición de que se manejan 4 hondureños. Sí, no se tiene claro, al menos en la prensa, no se tiene claro cuántos extraditables son los que se están preparando esta mañana para ser extraditados, porque se manejan 4 nombres y sería esa situación que nosotros no tenemos bien clara que está complicando la extradición de estas personas, porque de acuerdo a la experiencia en este tipo de coberturas, a esta hora de la mañana ya estas personas estarían ya rumbo hacia los Estados Unidos, porque nosotros, bueno, somos los pioneros en este tipo de coberturas y aproximadamente a las 6 de la mañana esas personas ya deberían de estar saliendo. Sin embargo, vemos movimientos bastante típicos para este tipo de operaciones. Están las camionetas que son de la DEA, las últimas camionetas que observamos en las imágenes, las camionetas de color oscuro que son blindadas, que es precisamente donde se trasladan a estas personas. Están ubicadas desde muy temprano, desde antes de las 6 de la mañana. Sin embargo, vemos el tiempo que ha transcurrido y este proceso no avanza. Lo que sí observamos es que cada vez llegan más vehículos, llegan más agentes, más operadores de justicia, también están los vehículos blindados del Poder Judicial y los policías tigres, que son los que van a darle seguridad a esas 2 camionetas de la DEA, que son las que están atrás, que es donde van a subir una vez que estos hondureños sean sacados caminando y van a pasar por la tranca que se observan en las imágenes para ser subidos en estas camionetas. Aquí hay una situación que está complicando esta operación, desconocemos cuál es, inclusive pues no tenemos muy clara, la prensa no tiene muy clara quiénes de los 4 o si son los 4 los que van a extraditar, porque se maneja a Carlos Miguel Cordón López y también a Freddy Mármol, también alias El Teto, y a otro hondureño más que serían los que están en el plan de ser llevados este día hacia los Estados Unidos. Todos sí están dentro, ya se nos ha confirmado todavía, así que nosotros estamos aquí pendientes de ese momento. Ambulancias, hemos visto ambulancias de la Policía Nacional, ambulancias también de las Fuerzas Armadas que han estado aquí ubicándose en el perímetro para hacer este traslado, tomando en cuenta de que no se trata de una operación sencilla, es una situación algo complicada que requiere pues la participación de todas las instituciones relacionadas a este tipo de temas. Así que este es el ambiente, Renato y televidentes, que se genera desde adentro del primer batallón de infantería. Nuestros televidentes les sugerimos mantenerse pendientes porque son imágenes exclusivas las que estamos enviando desde el mejor punto para tener claridad de los movimientos que se están llevando dentro. Vamos a ver con claridad cuando estas personas sean sacadas caminando por esa tranca de la Guardia hacia esos 2 vehículos de la DEA que son los que los están esperando para llevarlos hacia la Fuerza Aérea. Desconocemos si van a ser llevados directamente desde la Fuerza Aérea hacia Estados Unidos o van a hacer una escala en el aeropuerto de Palmerola, que es como se ha hecho en varias ocasiones. Se ha dado de las 2 maneras, directamente desde la Fuerza Aérea en Tegucigalpa hacia Estados Unidos, y también otra vez han hecho escala desde Palmerola. En esta ocasión desconocemos cómo va a ser esto, pero sí vemos movimientos. A medida pasan los minutos, pues vemos que hay más movimientos que indican que esta operación se acerca a su fin, al menos aquí en Honduras, para que estas personas pues puedan iniciar un nuevo proceso judicial en los Estados Unidos. Así que por el momento esto es, Renato y televidentes, lo que se está generando en este perímetro típico de este tipo de operaciones aquí en el primer batallón de infantería. Ha tardado muchísimo comparando los traslados anteriores, que antes de las 7 de la mañana pues ya estaban saliendo hacia la pista de donde iban a partir hacia los Estados Unidos. Así que aquí no queda, Renato y televidentes, mantenerse pendientes, porque vamos a llevar todos esos detalles y vamos a verle los rostros a estas personas cuando ya salgan de ahí y tener claridad y ya certeza de quiénes son los hondureños que este día van a ser enviados hacia los Estados Unidos. Por el momento, Renato, voy a regresar con usted al estudio. Sí, para que me haga un perfilito, un breve perfil. No tenemos certeza entonces si son 2 o si son 4. El hecho es que puede ser Oscar Santos, puede ser Freddy Mármol, Carlos Miguel Cordón
y otro que todavía no lo identifican, pero pueden ser solo dos. Es a lo que más le teme la gente que se dedica a esta actividad del tráfico de drogas, que los envíen a Estados Unidos. Aunque hay unos que han preferido, fíjense, que los juzguen en Estados Unidos que aquí, por temor a que los maten dentro de una cárcel. Pero por lo general, el narcotraficante es a lo que más le teme: ir a un cuartito de 2 portos a los Estados Unidos. Pero igual ahora, si ellos delatan todas las redes criminales en las que estuvieron involucrados, si dan nombres, le reducen las penas. Hay veces que uno se queda sorprendido, porque el perfil de algunos es que participó en esto, que era el jefe del transporte de la droga. Entonces uno dice, le va a caer una pena a ese señor. Pero cuando llegan a Estados Unidos y empiezan a soltar información y a delatar a otras personas que se dedican a esta actividad, negocian con la fiscalía la reducción de penas. Así es el sistema en los Estados Unidos. Pero que le temen ser extraditados, no hay la menor duda, porque allá las cárceles son más rigurosas. Aquí hay algunos que hacen hoteles de las cárceles, allá no, allá son cuartitos, pocas horas de sol, aislados. Los primeros años cuesta comunicarse con la familia. Bien, en el transcurso del programa vamos a tenerles a Tony Munguía y a Carlos Llanes con más detalles. Ahora vamos con la historia que va a servir de debate, porque ya está el padre Jesús Mora también en San Pedro Sula. Ya está el padre Jesús Mora en San Pedro Sula, que va a participar en el programa. Ahí lo vemos ya. Buenos días, padre, es un placer tenerlo aquí en el programa. Ya iremos con usted. Vamos a presentar la historia que sirve de base para comenzar el debate. ¿Con quiénes? Con el presidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras, don Fidel García. Aquí lo están viendo en pantalla. Con el presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras, don Osvaldo Canales. Con el diputado Samir Molina. Y ya les había presentado al padre Jesús Mora. Así que vamos con esta pieza periodística que divulgamos ayer en el noticiero estelar de Honduras TN5. El resurgimiento del tema para implementar la lectura de la Biblia en los centros educativos enciende la controversia hasta en los sacerdotes. Pero cuando una lectura viene impuesta, cuando una lectura viene dada mediante una reglamentación o una ley, creo que no hay una apertura libre a esa lectura. Entonces creo que convertir obligatorio una realidad que se tiene que dar dentro del ámbito de la libertad es un aspecto erróneo. Agradecidos por la iniciativa del Congreso Nacional y estamos dispuestos a seguir adelante para contribuir desde este patrimonio espiritual y religioso que representa la Biblia y el concurso de testimonios humanos que acompañan el crecimiento espiritual del hombre y de la mujer de todos los tiempos. El dirigente magisterial Daniel Esponda no se anduvo por las ramas al recomendar a los parlamentarios leer el artículo 151 de la Constitución, donde dice que la educación en Honduras es laica, además de considerar que es una cortina de humo para desviar algunos temas. Bueno, en primer lugar, creo yo que los diputados del Congreso no han leído la Constitución de la República, que establece que la educación es laica. Y a mí me parece que esta es una cortina de humo para no hablar de los problemas fundamentales que tiene el país. La ciencia y la religión son antagónicas en muchos tramos de su vida. Entonces, en ese sentido, nosotros como docentes no vamos a impartir clases de religión en los salones de clase. Según los diputados, con la lectura de la Biblia en los centros educativos se promoverán los valores, mientras la Iglesia Evangélica cree que el tema no necesita tanta discusión para ser implementado. ¿Por qué no aprobar que se lea la Biblia en las escuelas y en las universidades y en los kinders de nuestra nación? Eso lo deben de hacer corriendo, ni lo deberían de estar pensando. Yo creo que le dan mucha tregua. Según el padre Juan Antonio Hernández, se trata de una protestantización de la educación en el país. Protestantización de la educación. Y eso no. Creo que como iglesia manejamos esta postura, que no se debe imponer una lectura obligatoria en los centros de educación pública.
Por ahora, una comisión del Congreso y representantes de las iglesias y de la propia Secretaría de Educación analizan el tema para determinar si es recomendable implementar la lectura de la Biblia en las escuelas y colegios. Muy bien, vamos a ir a la pausa y ya luego el debate. Aunque nos encadenan una vez más, Amir Molina. Nuevamente. Bueno, esperemos que sea útil la información. Y la divulgaron ayer a las 9:30 de la noche, la repiten hoy a las 7:30. Hay gente que duerme temprano. Mire, eso es un abuso. En las democracias, eso es un abuso. Eso es un abuso realmente. Porque da la impresión que se aprovechan de los medios para hacer campaña electoral. Bueno, pero ese es mi criterio, ¿verdad? Y mi criterio solo es mi criterio. Yo tengo derecho por la libertad de expresión a decirlo. Aunque Samir tiene derecho también a decir lo que él quiera. Pero me parece que es un abuso. Es un abuso. Yo solo en esos gobiernos así dictatoriales es que miro ese montón de cadenas todos los días cuando se le ocurre al gobernante. Sinceramente, se lo digo con todo el corazón. Me parece que es un extremado abuso, pero resulta que entre más digo yo que es un extremado abuso, más cadenas meten a las 7:30 de la mañana y a las 9:30 de la noche. Así que hoy estamos crucificados. Vamos a la pausa y volvemos. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Llegan las noticias en Frente a Frente en tunota.com. Si está pasando, está en tunota.com. Fuerte operativo para extraditar a Estados Unidos a los hondureños Oscar Teto Santos y Freddy Mármol. Se ha producido una explosión de gas que deja 4 muertos y decenas de heridos en el noreste de China. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, se declara emperador de El Salvador con una polémica fotografía que él mismo colocó en su perfil de Twitter. Ahí está, así luce el perfil oficial de Nayib Bukele como emperador de El Salvador, dice. Y el Congreso de El Salvador prohíbe concentraciones. Estas y otras noticias puede ampliarlas ingresando a tunota.com, porque si está pasando está en tunota.com y por cortesía de Banco de Occidente. Cumplimos 70 años, reiteramos nuestro compromiso, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Banco de Occidente, 70 años. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Bueno, continuamos. Y hoy sí, comencemos. Y le pido primero al diputado Samir Molina, ¿cómo es que comienza otra vez este debate por tratar de que el Congreso apruebe y haga obligatorio la lectura de la Biblia en los centros educativos? Diputado Molina. Gracias, Renato, y un saludo a la población. Es muy importante señalar el tiempo. El 2018 se aprueba una moción presentada por el diputado José Tomás Zambrano Molina, la cual fue aprobada por el Pleno de Diputados, y se asigna una comisión que la presidía el diputado expresidenciable liberal Darío Vanegas. Se hizo una mesa de trabajo, la cual se detuvo esta socialización y estas entrevistas y comparecencias para escuchar las opiniones de los distintos sectores por el motivo de la pandemia. Se retoma la moción, se ratifica y asume en la Junta Directiva este papel y luego vuelve a instalar la mesa. ¿Qué se dijo en la instalación de la mesa de trabajo acerca de la lectura de los principios y los valores encontrados en la Biblia para el sistema escolar? No queremos politizar este tema, no queremos contaminarlo con ningún tipo de campaña política, y estuvieron presentes la Iglesia Católica a través del padre Tony Salinas y la Confraternidad Evangélica, que aquí nos acompaña el pastor Osvaldo. También personas de la Secretaría de Educación, donde exigimos que nos dieran un informe donde se encuentra la clase que en mucho tiempo se impartía en las aulas, moral y cívica, porque no queremos confundir que la Biblia sería una asignatura
No, es la lectura de los valores y principios encontrados en la Biblia, pero no como una asignatura, porque esta legislación tiene que ser dentro de un Estado laico, porque nuestra Constitución señala de que no podemos obligar a nadie, a ningún ciudadano, a creer en una religión. Tiene esa libertad y tenemos que garantizar esta legislación respetando las otras leyes, respetando también la libertad de cátedra de los maestros, pero no como una imposición de una religión. La Biblia no es religión. La religión sí es una invención humana, pero no se pretende posicionar a una iglesia evangélica, católica, o otro tipo de religión, sino encontrar los valores morales, los principios y las enseñanzas que se encuentran en la Biblia para instruir al niño en su camino, para que los padres de familia también sean parte de esta instrucción, que no le dejen el papel al maestro, porque el maestro no le va a hablar de religión. El maestro lo que va a hacer realmente es, antes de iniciar la jornada educativa de la currícula escolar, promover este instrumento que se va a elaborar con un equipo técnico consensuado, donde no hable de religión, sino que extraer esos fragmentos de principios y valores que hoy en día se han perdido en nuestra sociedad, y que esto va a ayudar mucho a nuestra juventud, a nuestros niños, a aquellos niños que están en aquel barrio en riesgo social, donde pueden ser reclutados por maras y pandillas. La distinción entre lo bueno y lo malo, el temor a Dios. De eso se trata, Renato, y usted lo mencionaba entre cámaras, de que esto viene de mucho tiempo, desde cuando Pineda Ponce fue presidente del Congreso y él era un maestro de educación, y un maestro de educación quería impulsar la lectura de la Biblia antes de la jornada educativa. Nosotros hoy estamos retomando este tema porque ha habido una pérdida de valores, y nosotros como Congreso debemos sentar una mesa de trabajo, no imponiendo, sino contando con la opinión tanto de los colegios magisteriales, Secretaría de Educación y la Confraternidad Evangélica y los otros sectores de la Iglesia Católica. Es muy importante conocer las opiniones y no tomar esto como un tema exclusivo de un partido político. Voy a señalar, Renato, también de que en esa reunión estuvo presente el diputado Osman Chávez del Partido Anticorrupción, la diputada Karen Ortega del Partido Alianza Patriótica y la bancada del Partido Nacional, con Wilmer Velázquez, que también es uno de los miembros fundadores del Grupo de Oración Legislativa, diputados que son cristianos, que son creyentes, y que tampoco cuando nos reunimos no pretendemos implantar una religión en los diputados, sino que hablar de la palabra de Dios, no apartarse de los principios que se encuentran en la Biblia. Pastor, yo sé que usted desde hace mucho tiempo aboga por esa lectura bíblica en los centros educativos. Muchas gracias, Renato, y a los que están en el panel, al profesor Fidel García y al diputado Samir Molina. Y al vicerrector académico de la Universidad Tecnológica de Honduras, Jesús Mora, licenciado en Filosofía, Teología y Ciencias de la Comunicación Social, nuestro amigo José Jesús Mora, nuestro amigo, así es. Nuestro amigo. Déjeme decirle que hablar un poco, quiero decirle que en 1987, si ustedes no lo sabían, recordar que un diputado, Glenn Salomón, de la Isla de la Bahía, mocionó en el Congreso que se elevó a que la Biblia era el libro predilecto de los hondureños, que el último domingo del mes de septiembre se declarara el Día Nacional de la Biblia como el libro predilecto de los hondureños. Y en este sentido todos celebramos, la Iglesia Católica celebra, la Iglesia Evangélica celebra sin ningún problema, porque la Biblia para nosotros es un legado trascendental e importante que al leerla nos hace mucho bien, hace sabio al sencillo, regula nuestra conducta. La Biblia contiene el pensamiento de Dios inspirado por hombres a través del Espíritu Santo. Entonces el acercar a la gente a la Biblia, al texto, al pensamiento, porque se pretende no crear, no fortalecer grupos religiosos, sino más bien acercar y apoyar, reforzar lo que se ha descuidado en casa, porque la primera iglesia, la primera escuela es la casa, pero vemos cuántos hogares disfuncionales, hogares desintegrados,
Y hay que fortalecer, hay que ayudar, la iglesia está consciente de eso, que hay que ayudar para que los jóvenes no sean presa fácil para los grupos ilícitos, cuando esa es la realidad, como también la pobreza y tantas otras cosas que abonan a que los niños tomen decisiones desacertadas, desequivocadas. Entonces nosotros creemos que apenas hay una reunión y entonces todo el mundo trata de transversar, porque yo estoy sumamente preocupado. Aquí lo he escuchado, porque escucho este programa, veo este programa, que el 70% de la población es educada o maleducada a través de los medios, a través de las redes sociales. Entonces hay que contrarrestar. Si algo va a abonar, el acercarme, el leer un pensamiento, un principio, ¿qué mal me puede hacer? Entonces eso es lo que yo me reflexiono. Y digo, ¿por qué si ya se decretó el Día Nacional de la Biblia, por qué no leer un fragmento de la palabra consensuado con todos, educación, maestros, iglesias? Y yo dejé el martes que fui 2 manuales donde se habla de cómo enseñar a los niños acerca de principios y valores. Y si alguien puede llevar otro, hay que verlo en ese sentido. Este país está muy polarizado, Renato, y eso me preocupa, porque eso, las tinieblas quieren un país dividido, fraccionado en todo sentido, y muchos tienen razón, porque tiene que haber justicia en el país, tiene que haber equidad, y en esto tenemos, en el país contamos todos, y necesitamos, si consideramos todos estos principios y valores contenidos en la palabra, esto nos va a hacer mucho bien. Nunca el acercar, el leer un mandamiento como el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hoy hasta los mismos padres están matando a sus hijos y matándose a ellos. Hay que estudiar todo eso. Es la falta del conocimiento de Dios. Dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y eso hay que inculcarlo para que haya mejores relaciones, y estamos conscientes que el país está atravesando una situación complicada y difícil. ¿Qué piensa usted, profesor? Bueno, buenos días, Renato, buenos días a los destacados panelistas y al padre Mora, que está allá en San Pedro Sula, sí. Y a los televidentes, por supuesto. Bueno, nosotros, desde nuestra perspectiva como docentes, creemos que sí hay una urgente necesidad de fomentar valores patrios, valores cívicos, y eso es una urgente necesidad. El padre Osvaldo Canales ya abordaba la problemática que existe por la desintegración familiar, por la falta de oportunidades, la pobreza. El 75% de la población hondureña es la pobreza. Hay que buscar la raíz del problema en esos temas. La Biblia es un bello documento, es una hermosa fuente y rica fuente de inspiración filosófica, moral, histórica, geográfica, como la queramos ver, pero queremos recordar nosotros que toda religión tiene que basarse en algo que está escrito, porque tiene que tener una teorización, y la Biblia es el fundamento escrito o teorizado desde la religión cristiana, desde nuestro mundo cristiano. Pero aquí hemos estado platicando detrás de las cámaras, y simplemente desde el cristianismo podríamos generar una controversia fuerte. Ya hemos visto en la introducción del tema, donde por un lado se acusa que lo que se pretende es protestantizar la educación, y ya veríamos, pues desde la óptica del cristianismo tendríamos una controversia generada, incluso desde la versión que podemos utilizar, que es la Biblia de Reina Valera o la Biblia latinoamericana, desde los diferentes enfoques, aunque se habla de lo mismo pero con diferentes puntos de vista. Y podríamos seguir señalando solamente diferencias que están sumamente marcadas dentro del mundo cristiano. Si abrimos esta ventana, bueno, el artículo 151 de nuestra Constitución de la República, en el capítulo 8 de la educación y la cultura, habla que la educación, además de que debe ser gratuita, es totalmente laica. Volver aunque se diga aquí que solamente es la lectura bíblica, vemos que también podemos llegar a un trasfondo religioso. También el artículo 77, en el capítulo 2 de los derechos individuales, la Constitución de la República habla claramente de la libertad de culto. La libertad de culto. Entonces, abriríamos la ventana en el que si estamos nosotros utilizando un documento
que es de la religión cristiana, igual derecho van a tener quienes practican el judaísmo, quienes practican el islamismo, quienes practican los mormones, los testigos de Jehová. Entonces ya nos meteríamos al problema que no solamente vamos a tener que leer la Biblia o hablar desde la Biblia, sino que tenemos que irnos al Talmud, a la Torá, explicarles también el Corán, hablar incluso, ¿por qué no?, hablar del politeísmo, hablar desde la perspectiva del Popol Vuh, de cómo surge la cosmogenia desde el enfoque del mundo maya, porque es religión también, como la queramos ver. Entonces, lo que estaríamos abriendo aquí es una caja de Pandora con este tema. Yo creo que la Constitución de la República es clara, la educación tiene que basarse en ilustración. Estaríamos retrocediendo 200 años con esta situación. Los valores tienen que cimentarse. Yo concuerdo con el pastor Osvaldo Canales en ese sentido, y creo que el diputado también. Los valores tenemos que volver a los valores definitivamente, pero los valores, la primera escuela, la escuela más importante es el hogar, es ahí, y tiene que ser desde una decisión propia, tomar una religión o regirme por un documento. En lo personal, he sido lector de la Biblia, me ha servido mucho como fuente de sabiduría desde cualquier punto de vista, pero no lo voy a llevar tampoco a mi cátedra, no lo voy a llevar a la escuela, porque a menos que surja algún tema donde tenga alguna relación desde el punto de vista científico, porque eso es una decisión que está en los hogares, en cada uno de los hondureños. Si queremos nosotros utilizar un documento, y aquí para fomentar valores de amor a la patria, yo les invito más bien a los diputados que hablemos de un documento, una bella pieza literaria que nos dejó José Francisco Morazán Quesada, el Manifiesto de David, un documento que pocos hondureños conocen y que debería ser enseñado y que debería ser una lectura obligatoria. Aquí hay muchos, incluso funcionarios públicos, que no conocen el Manifiesto de David. Vayámonos a la lectura de lo esencial de Alfonso Guillén Zelaya, o la oración de los hondureños de Froilán Turcios. Esos deben ser documentos obligatorios. El problema aquí es cuando se pretende hacer obligatoria una lectura. De igual forma, todas las religiones van a tener el mismo derecho. Solamente el ejemplo que he puesto con el problema que se nos generaría desde el enfoque dentro del cristianismo. Por un lado, la versión católica, donde pues sabemos que si se habla de la Virgen María, al día siguiente, si un profesor habla de la Virgen María dentro del aula de clases, al día siguiente vamos a tener a muchos padres de familia porque sus hijos ya le fueron a decir y vamos a tener un reclamo, o viceversa. Si el docente habla desde el enfoque del protestantismo, al día siguiente vamos a tener padres de familia católicos, y esto definitivamente no abonaría nada. Los verdaderos problemas en la educación son otros, que posiblemente más adelantito en otra participación Renato me va a dar la... Padre Mora, ¿qué piensa usted? Mucho gusto, Renato. Buenos días a los invitados, a los demás invitados, al profesor Fidel García, presidente del Colegio de Profesores de Educación Media, al pastor Osvaldo Canales. Profesores de Educación Media. Sí, al pastor Osvaldo Canales. El pastor Osvaldo Canales, que hace tiempo no compartíamos, creo, en un foro. En el pasado lo hemos hecho, y hemos hecho, como él ha mencionado, muchas actividades en común, y también al diputado Samir Molina. Renato, yo creo que el tema es muy importante, es importante dialogarlo y comprender, sobre todo con actitud empática, cuáles son los temores de muchos profesores y de muchos sectores, porque si bien nuestra Constitución se declara que el Estado es laico y que debe, sobre todo se basa en la libertad de elegir la afiliación religiosa que cada individuo decida seguir, y además de no favorecer grupos religiosos, yo creo que la lectura de la Biblia es muy importante. El mismo Salmo 119 dice: lámpara es tu palabra para mis pasos, es luz en mi camino. Entonces debemos, en primer lugar, partir del hecho de que
no va a hacer ningún daño la lectura bíblica, y sobre todo si se eligen esos principios, como dice el profesor Fidel García, si se eligen algunos versículos que pueden ser controversiales para otra identidad religiosa u otra afiliación religiosa, eso puede crear mucha controversia. Entonces, si me pregunta a mí que si estoy de acuerdo, yo voy a decir que sí. Y aunque no me gusta la polémica, sí me gusta el análisis, el debate, la discusión y sobre todo colocarnos en el lugar del otro, cuáles son sus temores. Y uno de los temores principales creo que debemos de reconocer es que ha habido una incoherencia entre la fe que se profesa y la vida que se lleva. Si bien Honduras no es un estado confesional declarado oficialmente cristiano, sin embargo sabemos que la mayoría de la población es cristiana, católico evangélico, católico cristiano católico o cristiano evangélico. Hasta 1985 incluso el 98% de la población, según datos estadísticos, era cristiano, se confesaba cristiano, y eso ha disminuido y tiene una razón de ser. En 1985 apenas el 0,34% se declaraba no creyente, y ahora en la actualidad, en las estadísticas del 2010, es un 10%, y las personas que se declaran cristianas ha disminuido hasta llegar a un 89%. ¿Qué significa esto? Realmente es comprensible, porque un estado en que la mayoría se declara cristiano, realmente la conducta no lo refleja. Una tasa alta de homicidios, más, aunque ha disminuido, realmente es una tasa de 40 homicidios por cada 100.000 habitantes. La tasa de femicidio, 27 mujeres asesinadas por mes se pueden contabilizar en promedio. Los altos índices de corrupción en el país, la pobreza que ha crecido. Es decir, el gran problema, creo, es pensar ingenuamente que con solo la lectura bíblica vamos a cambiar y vamos a arreglar los problemas del país. Yo creo que ese es el principal tema, una falsa conciencia religiosa y una usurpación de liderazgo también, porque ahora los pastores o sacerdotes hablan como políticos y los políticos como pastores. Entonces hay una confusión en el liderazgo y la identidad de cada uno. Lo interrumpo, padre, porque está llegando a un punto clave en esta discusión. Pero antes, Carlos Llanes y Tony Munguía, al final, ¿a quiénes extraditan? ¿A quiénes están extraditando ahora mismo, Carlos y Tony? Bueno, Renato, este es el momento preciso cuando los extraditados están saliendo de las Bartolinas del primer batallón de infantería y están siendo subidos a las camionetas de la DEA. Observamos a un hondureño vistiendo una camisa de color rojo, que es el primer hondureño que fue sacado y subido a la camioneta de la DEA de color oscuro. Este es el momento preciso. Observamos la comitiva de la DEA, la comitiva norteamericana, que es la que está bajando. Claramente se observa de que son norteamericanos los que tuvieron que llegar hace aproximadamente una media hora para agilizar este proceso, porque estaba como estancado. Llegaron estas personas en esos diferentes vehículos y media hora después ya fue sacado. Observamos uno, voy a consultar aquí con otros colegas que nos están acompañando. Solamente uno, compañera, dos. Me informan de que fueron dos los sacados de las Bartolinas del primer batallón de infantería y ya están dentro de las camionetas. Ya me confirman que son dos y este es el momento preciso. Observamos imágenes completamente exclusivas de frente a frente y para los diferentes noticieros de la Corporación Televicentro. Las dos camionetas que en este momento están partiendo son en las cuales se transporta a los dos hondureños que se dirigen hacia la Fuerza Aérea hondureña. Y las personas que fueron sacadas, estamos hablando en este momento, ya les digo, bueno, nos dieron la información en este preciso instante. Vamos a ver,
Vamos a ver, se trataría efectivamente de Carlos Miguel Cordón López y Martín Adolfo Díaz Contreras. Serían los dos hondureños que en este momento están abandonando el primer batallón de infantería para pasar sus últimos minutos en el país en rumbo hacia la Fuerza Aérea Hondureña y enfrentar el proceso penal en los Estados Unidos. Repito, sería Carlos Miguel Cordón López y Martín Adolfo Díaz Contreras los que observamos que fueron sacados del primer batallón de infantería, al menos de las Bartolinas, y a pie, como lo dijimos previamente, que de acuerdo pues a nuestra experiencia en este tipo de coberturas iban a ser sacados caminando por esa tranca hacia los vehículos que los estaban esperando ahí. Pudimos observar el momento preciso cuando eran sacados, uno de ellos vistiendo una camisa de color rojo. Observamos la caravana de vehículos, una amplia caravana, tomando en cuenta de que no se trata de una operación sencilla. Estas camionetas, aquí va uno, precisamente en esta va uno y en esta va el otro hondureño, rumbo hacia la Fuerza Aérea, donde van a pasar sus últimos minutos previo a que sean enviados hacia Estados Unidos, donde van a enfrentar el proceso penal y se va a decidir qué es lo que va a pasar con ellos, si los condenan y si los condenan pues a cuántos años de prisión. Así que a nuestros compañeros, bueno, de los diferentes noticieros de Corporación Televicentro están en la parte externa del primer batallón de infantería y le van a dar seguimiento a esta caravana de vehículos que en este preciso instante están abandonando el primer batallón de infantería, donde estas personas permanecieron por meses mientras se decidía cuál iba a ser el futuro judicial de ellos. Pero en este momento concluye, al menos aquí en el país, con la extradición, para lo cual pues los están llevando en este preciso instante, con imágenes completamente exclusivas y en directo, en vivo, de cómo se estaba generando o cómo concluía la operación aquí en el primer batallón de infantería. Renato, yo regreso con ustedes repitiendo los nombres de los extraditables: Carlos Miguel Cordón López y Martín Adolfo Díaz Contreras. Así que en el primer batallón de infantería con esto concluye esta operación y la prisión de estos hondureños capturados por el delito de narcotráfico, porque de acuerdo a las investigaciones conspiraron para enviar al menos 5 kilos de cocaína hacia los Estados Unidos. Así que el siguiente movimiento pues se van a dar en la Fuerza Aérea. Renato, con esto concluimos nuestra transmisión desde el primer batallón de infantería, desde las 5:45 de la mañana, llevándoles los detalles e imágenes exclusivas del ambiente que se generaba en el perímetro preparado para este tipo de operación de extradición. Y con este pues ya sería el número 27, tengo entendido los números 27 con estos dos que serían extraditados hacia los Estados Unidos. Renato, con esto concluyo la transmisión y regreso con usted al estudio. Gracias, Carlos Llanes, el periodista Carlos Llanes de Televicentro. Ustedes lo ven todas las mañanas en TN5 matutino, al igual que Tony Mía. Miren, lo que ha dicho el vicerrector académico de la Universidad Tecnológica de Honduras, José Jesús Mora, es un insumo para reflexionar, muy importante. Profesamos la mayor parte de hondureños ser cristianos, 90%. Católicos y de otras denominaciones, ¿verdad? Pero miren el país violento que tenemos. Yo miro a criminales muchas veces, o a narcos, digo yo, ¿cómo es esto? Bueno, partiendo de esa premisa, de esa idea que hoy ha socializado aquí en Frente a Frente, que no necesariamente la lectura bíblica cambia el corazón, yo agrego otro. Y me arropo en lo que dijo el padre Mora. Que a él no le gusta la polémica, la controversia, pero sí debatir con análisis. O sea, eso de descalificarse porque uno quiere que la idea que uno expresa sea la que predomine en un panel, no es correcto. Quizá es interesante porque se hace circo y la gente le gusta todo eso. Solo para insumo hacia el debate. Y partiendo de lo que dice Mora, ¿no creen ustedes que sería más conveniente de nuevo la clase de moral y cívica en los centros educativos? Porque miren, los niños pueden escuchar un mensaje bíblico todas las mañanas. Lo que queremos es evitar que se asocien en maras, que se hagan mareros, que se vuelvan narcotraficantes, que se vuelvan sicarios, que se vuelvan violadores.
El problema es que esos niños se ven obligados, y las niñas muchas veces, a prostituirse y a tenerse que aliar con maras y pandillas por la marginalidad en que viven y la falta de oportunidades en que viven. Pueden escuchar la palabra de Dios todos los días, pero donde viven, si no se asocian con mareros, los matan. Las niñas, si no tienen relaciones sexuales obligadas con un marero, la matan. ¿No creen entonces que el asunto es de educar en moral, en cívica, de corregir los problemas estructurales que en la parte social tiene Honduras, y que la Biblia se enseñe en las iglesias, se comente, se interprete en las iglesias y en nuestros hogares? Esta reflexión producto de lo que dice Jesús Mora. ¿No creen que sería mejor la clase de nuevo de moral y cívica? Y que conste, ¿verdad? Es una reflexión de un cristiano que, al igual que usted, profesor, lee la Biblia y le tiene temor a Dios. Pero ¿acaso una lectura bíblica va a evitar que un jovencito, forzado por sus limitantes sociales y las condiciones sociales en que vive, en barrios, colonias, donde no hay campos de fútbol, donde no hay actividades, donde lo único que prima es la organización de las maras, aun y cuando le enseñen y escuche lecturas bíblicas, se va a ver obligado, para protegerse, para subsistir, a tener que asociarse con criminales? Pausa y vuelvo, porque el asunto es que yo solo meto este insumo para escuchar a los panelistas si es conveniente o no la lectura bíblica en los centros educativos del país. Después de estos consejos, Pastor Canales, el pastor Osvaldo Canales, Samir Molina, el presidente del Colegio de Profesores de Educación Media, Fidel García, y el vicerrector de la Universidad Tecnológica de Honduras, José Jesús Mora. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a tarjeta de crédito Atlántida Cash. Recibe 8% de ahorro permanente en 3 rubros de tu elección. Pero ahora se interprete que promueven el lesbianismo, promueven el homosexualismo. No, pero yo siento que estamos hablando de la Organización de las Naciones Unidas. Siento que ha tenido que impulsar políticas públicas para evitar la marginación de la gente con una orientación sexual diferente. Pero bien, ese es otro tema. Bueno, ya escucharon al profesor, ya escucharon a José Jesús Mora. Dice que muchas veces no es coherente ese cristianismo que profesamos los hondureños y esa violencia interna que se traduce en violaciones, trata de personas, muertos, asesinatos por robar y tantas cosas que ustedes ven en los noticieros televisivos, escuchan en la radio, leen en los periódicos de papel, en los digitales todos los días. Pastor. Sí, Renato, es un problema en el cual muchas veces una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que hacemos y otra cosa es lo que practicamos. Entonces yo digo ahí, el esfuerzo que se puede hacer desde todas las instancias posibles que hayan por mejorar la conducta del ser humano. Sé que hay personas que se sienten insatisfechas, gente que se sienten mal y buscan de dañar a cualquier manera. Entonces, cualquier cosa que se haga a través, primera reunión que se hubo el martes, es que ¿dónde estaba la clase de moral y cívica? Porque dice, no, que están junta con estudios sociales. Entonces se le pidió a Educación que enviara una información correcta sobre esto, porque los valores cívicos, los valores patrios de nuestros próceres, los valores eternos, principios y valores son eternos, son universales, deben de practicarse y deben de retomarse. Pero también desde la cúpula, desde arriba, de donde se gobierna hacia abajo,
tienen que ser un ejemplo se invoca a Dios, se mete a Dios en todo hoy en día, en todo se mete a Dios. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo, que los hechos comiencen a hablar más que nuestras palabras. Samir. Bueno, creo que va a ser un tema de amplio debate. También esperamos de que en las próximas reuniones se incluyan otros sectores, que esta no es la primera reunión ni lo vamos a aprobar esto durante la campaña política, Renato. Nuestro compromiso es manejar este tema con mucha altura, sin contaminación ideológica política. Esperamos que nuestro país vaya a una fiesta cívica democrática, pero este tema tenemos que analizarlo y tenemos que esperar los informes de la Secretaría de Educación. Nos hicimos la pregunta, como decía el pastor Osvaldo, ¿dónde está la clase de moral y cívica? Se está impartiendo a los jóvenes, a los niños, dentro de la currícula escolar, el patriotismo, querer a nuestro país, a su patria, clases sobre emprendimiento, educación financiera, no se está haciendo. Y los valores y los principios, no se trata de que esto nos vaya a confrontar como clases sociales, ni como grupos religiosos, ni como sector gobierno o magisterio. Se trata de que de forma unificada, con un criterio unánime, podamos encontrar dentro de esa pluralidad de pensamientos, algo que le beneficie a nuestros jóvenes, a nuestros niños, que sabemos que no va a ser la solución, como usted lo dijo, Renato, porque es un tema integral. Correcto. También se tiene que atacar la pobreza, la falta de oportunidades, y a ese tema no vamos a solucionar nosotros con esta moción en los problemas sociales, pero en algo vamos a ayudar a que nuestros jóvenes, nuestros niños puedan tener esos valores, esos principios, esas enseñanzas, y esperamos que luego las próximas generaciones, los políticos, los líderes religiosos, puedan tener ese temor, esos principios, y puedan ser buenos funcionarios también, que al niño en la escuela, lo decía Renato, se le enseñe cómo se debe ser un buen funcionario público, que es un servidor del pueblo. También que le diga claramente de que no debe ser corrupto cuando está en un cargo público. Todas esas cosas creo que debe de ir pegado la moral con la enseñanza, pero no promover o decirle a un niño o a un docente, usted tiene que impartir esta ideología, esta religión. Eso no, estas doctrinas, nos vamos a apartar de las doctrinas y vamos a ser parte, por lo menos un pequeño aporte, a la solución integral que es las oportunidades para nuestros jóvenes y niños. Con leerle la Biblia a un jovencito, no le vas a transformar esa penosa realidad en que vive ese niño en ese barrio en vías de desarrollo. Niño que se vio obligado muchas veces a asociarse y a delinquir porque lo están obligando otros. O a hacer, ¿cómo se llaman? A esos que miran quién va entrando a la colonia, ¿cómo le llaman? Banderas. El niño escucha al profesor que le lee la Biblia en la mañana, pero eso no le va a cambiar esa realidad que muchas veces lo obliga para subsistir a corromperse. O la niñita la prostituyen porque está obligada a tener relaciones con un marero. No creen, miren, pero la práctica es buena porque de repente ustedes dicen, no hombre, mejor reformemos la currícula y fomentemos la clase de moral y cívica, como lo hacíamos antes. A mí me encantaba moral y cívica por los valores que aprendía. Y entonces, cada cosa donde corresponde, los sacerdotes, los pastores enseñando la Biblia en la iglesia, o los padres leyéndole la Biblia también en la casa, pero en las escuelas, valores morales, cívicos que necesitamos. Porque mientras no cambie esa realidad social de marginación, producto de tantas cosas, ¿verdad? Mientras se incremente la pobreza, producto de tantas cosas, corrupción, esto, lo otro, aquello. Aunque el niñito tenga intención de internalizar la Biblia, cuando llega a su casa, ahí se encuentra con una realidad mundana, donde prima el que más puede y el organizado para delinquir, profesor. Bueno, yo igual, Renato, me quedo con el fondo, con el tema central o de fondo, como lo que planteó el padre Mora. El padre Mora nos acaba de decir pues que eso debe ser el centro de la discusión,
Mientras estamos hablando que en Honduras se profesa el cristianismo y muchos se dan golpes de pecho, tenemos, por otro lado, tenemos los resultados, vemos qué es los índices que se están viviendo en el país, la delincuencia, los antivalores. O sea que lo que vemos es que el problema no es leer la Biblia. Estamos viendo cómo nos estamos quedando sin clase política, se los están llevando extraditados, sin empresarios, se los están llevando extraditados. Los que leen la Biblia se están involucrados en actos de corrupción. Los que están hoy de diferentes espacios promoviendo esto, son algunos que están implicados en el tema del desfalco al seguro social, en los hospitales, en el tema de todos los escándalos de corrupción que ha habido y que hemos visto nosotros a través de la historia. Entonces, el problema aquí no es de leer o no leer la Biblia. Aquí el problema es de valores intrínsecos, valores morales que se deben fomentar en el hogar. Sin embargo, nosotros llegaríamos a otro escenario, otro tema, como es el tema del currículo, la currícula hondureña. Aquí se está hablando ya de la clase de moral y cívica. La clase de moral y cívica la desaparecieron hace más de 20 años con la implantación de un currículo nacional básico. No es cierto que se está dando la clase de moral y cívica en algunas asignaturas. La diluyeron tanto que se ha llegado a desaparecer. Y al final tampoco es una asignatura, sino que son los valores que se deben fomentar en el hogar, si lo vemos desde ese punto de vista. Pero la clase de moral y cívica ha sido importante y tenemos que recuperar esa esencia del amor a la patria. El amor a la patria, mi querido diputado Samir y amigos televidentes, no es solamente cuando escuchamos el himno nacional en un estadio, no es solamente cuando llega el 15 de septiembre que sacamos banderas que también la han cambiado porque no es el color ese, pero no es únicamente sentirnos el 15 de septiembre con amor a la patria. No podemos estar inculcando amor a la patria mientras se está aprobando en el Congreso Nacional la venta del territorio a través de las sedes. Eso es contrasentido, eso no es amor a la patria entonces. Entonces vemos que hay necesidad de revisar el currículo nacional básico. Este es un momento, y se lo digo de nuevo a la Secretaría de Educación, la pandemia nos está dejando grandes lecciones que si no las aprovechamos la vamos a lamentar dentro de poco tiempo, ya lo estamos lamentando. Una de esas es la oportunidad de cambiar ese currículo nacional básico. Es mediocre, es una mediocridad la que estamos produciendo y lo que ha dejado son más problemas en el sistema educativo. No estoy hablando únicamente en el sector magisterial, estoy hablando de todo el contexto educativo, porque no es esa la visión nuestra. La visión es que estamos en un sistema educativo definitivamente viviendo una tragedia, como lo hemos venido indicando nosotros, lo hemos venido señalando. El pastor Osvaldo Canales muy bien lo dice, en todo se han metido a Dios. Aquí hemos visto cómo muchos se persignan, se encomiendan a Dios para ir a cometer actos delictivos. Hemos visto ejércitos encomendándose, orando antes de ir a matar o a ir a masacrar a otro ejército o a otro grupo de personas. Entonces, en el nombre de Dios se han cometido atrocidades a través de la historia. La misma colonización, la misma irrupción que hubo aquí en el año 1492 en América, 1492, cuando un ejército de mercenarios llegó en nombre de la iglesia con una cruz y se apoderó de las riquezas de nuestro territorio. Entonces vemos que el tema no es estrictamente religioso, y yo lo que diría es que hagamos acopio de lo que dice la Constitución de la República. La educación debe ser laica, mantengamos la laicidad de la educación. Por supuesto que nosotros vamos a hacer uso de la libertad de cátedra, no va a haber forma de obligar al magisterio a esto. Yo más bien le diría al pastor, al diputado Samir, porque hablan de una mesa técnica en el marco del artículo 77 que pues garantiza la libertad de culto. Yo creo que están violentando ese artículo ustedes cuando dice que en esa mesa técnica está la representación de la iglesia cristiana, porque están dejando por fuera las otras iglesias, porque yo tengo entendido que en Honduras hay comunidad judía, entonces hay que invitar a los judíos, a la comunidad judía a esta mesa. Hay que invitar a los testigos de Jehová también, que ellos tienen, su fundamento no es el Nuevo Testamento, sino que es el Antiguo Testamento. Hay que invitar también a la comunidad islamista, que también tenemos algunos que practican la fe del Islam en Honduras, para que en realidad vayamos acercándonos a lo que dice la Constitución de la República. Pienso que ese no es el camino, están pretendiendo pues desviar los verdaderos problemas del país en este momento,
Y me preocupa algo más. O de repente hay buena intención, Fidel. Hay buena intención. Lo vamos a ver, vamos a convocar a todos los sectores. Hay algo más delicado, Renato. El diputado acaba de decirnos que esto no se va a aprobar ahorita antes de las elecciones. Pero en Honduras la historia nos dice a nosotros que los más grandes problemas, los más grandes atrocidades contra el pueblo las han cometido justamente en el mes de enero, cuando ya van a entregar con las famosas diarreas legislativas. Pero nosotros vamos a estar vigilantes de eso. Yo creo que aquí hay que buscarle una salida. Estamos ante un problema de falta de valores, donde está reinando los antivalores en la sociedad hondureña, pero el origen de esto es la desigualdad, es la falta de oportunidades. El 70 u 80% de nuestros estudiantes en los salones de clase vienen de hogares disfuncionales o son hogares desintegrados. Muchos de ellos viven o con sus abuelos, o con un tío, o con una tía, o quizás hasta con amigos, porque sus padres han tenido que huir de Honduras, huir de la pobreza. Esa es la realidad y eso es lo que hay que atacar. Yo creo que estos son temas que sí es cierto, son de mucha importancia y son muy álgidos para la hondureñidad, pero no van a resolver los verdaderos problemas de la educación. Yo te entiendo. Tú lees la Biblia, y para ti leer la Biblia es de sabios. Leer la Biblia es de sabios. Ahora, pero la lectura, la promoción de los valores espirituales, dejárselos a un maestro, les puede traer problemas. Claro. Les puede ser generador de problemas. Porque eso le corresponde a los sacerdotes, a los que leen la Biblia y la estudian, a los pastores. Yo voy a escuchar a Jesús Mora si no es mejor que los maestros se dediquen a la enseñanza de valores cívicos, morales y a todo lo que dice la currícula, en vez de dejarlos leer y enseñar valores espirituales que yo digo, Osvaldo Canales está mejor preparado, sacerdote está mejor preparado para eso. Padre Mora, adelante. Muchas gracias, Renato. Al abrir este debate yo decía que es importante no usurpar liderazgos. La separación de funciones no implica que nos vamos a oponer, sino que nos vamos a complementar. Yo estoy totalmente de acuerdo en que el político debe sugerir, preparar y emitir leyes o llevar a consenso leyes que favorezcan realmente el desarrollo, que combatan la criminalidad, etcétera. Es decir, yo creo que ese es uno de los grandes problemas, que nos hemos diluido tanto que hemos olvidado ejercer liderazgos específicos. Así que yo estoy totalmente de acuerdo en lo planteado por usted. Lo que yo he dicho es que si bien estoy a favor de la lectura bíblica, no solamente en diversos espacios, en la empresa se puede leer, pero sobre todo a nivel personal. Recordemos que es esta incoherencia lo que hace que muchas generaciones no quieran saber nada ni de, como decía Gandhi, admiro a Cristo, pero no a los cristianos, por esta incoherencia que ha habido. Entonces, si recuperamos esos liderazgos desde las personas, por ejemplo, que son encargadas de proclamar, de predicar la palabra de Dios, y aquí no se limita únicamente a pastores y sacerdotes, hay muchos líderes dentro de las mismas iglesias que pueden proclamar esta palabra de Dios, pero sobre todo comprender que el aprendizaje del ser humano, más que de manera verbal, se da sobre todo a través del ejemplo. Es decir, los seres humanos aprendemos del ejemplo de los demás, y por eso es que hay que recuperar esos liderazgos, políticos honestos, profesionales en diferentes gremios, periodístico, de salud, de la enseñanza, recuperando ese liderazgo coherente. Y no es pensar ingenuamente que o de forma automática o de forma mágica la sola lectura va
lectura bíblica va a ayudarnos a solucionar los problemas. Es más, yo creo que este tema debemos insertarlo en un panorama más amplio, un proyecto societal, un proyecto de país, en que, como ya se mencionaba, está en diferentes representaciones. Aquí lo que debemos hacer es ponernos de acuerdo qué es lo que realmente hemos perdido y recuperarlo, qué es lo que realmente funcionaba en la sociedad, no antigua ni del pasado, sino reciente, de un reciente pasado, en el cual uno de los principios fundamentales y de los valores era respetar a las demás personas, era respetar su integridad física, su reputación. Ahorita yo creo que vivimos problemas realmente muy complejos en los cuales hay mucho odio visceral a través de las redes sociales. La gente no debate con respeto, la gente no opina con respeto, la gente confronta de una manera ofensiva y de una manera agresiva. Entonces sí creo que hay que recuperar esos liderazgos en diferentes ámbitos de la vida social, incluido el religioso. Yo quiero hacerle mención, Renato, de que la Universidad de Harvard a finales de los 90 hizo una investigación. ¿Cuál es el impacto de la fe en las personas? Decía de la religión, pero sobre todo de la práctica de la fe. Y concluía con 3 aspectos que son benéficos para el ser humano que buscaba acercarse a Dios, pero con autenticidad. Decía, mejora las relaciones interpersonales, es decir, la relación y la comunicación con los demás. Mejora su salud personal, puesto que adquiere unos hábitos saludables para su vida. Y en tercer lugar, mejora en su aspecto financiero, porque entonces elige con mayor prudencia y sabiduría en qué gastar o a qué destinar sus ingresos. Entonces hay estudios científicos que demuestran que lejos, porque aquí estamos debatiendo sobre el tema de la lectura bíblica y hemos insistido en que a veces hay una incoherencia, pero las personas que con autenticidad viven su fe son personas que realmente destacan desde un liderazgo y desde una sabiduría especial y particular. Gracias, Padre Jesús Mora. Gracias. Interesante. Interesante. Quizá a alguna otra gente le hubiese gustado hoy el debate político sobre la alianza de Roberto Contreras, de Omar Mengíbar y de otro político. No, eso es en San Pedro, hombre, no me confundas, eso es en San Pedro. Bueno, le hubiera gustado cualquier otro tema, eso donde se mencionan la madre, los políticos, pero vean, es interesante lo que estamos debatiendo, y sin descalificarnos, hay disensos, claro, sin descalificarnos. A mí me hace reflexionar el pastor, el líder laico, el sacerdote, hacer los esfuerzos por fomentar esos valores espirituales. El papá, la mamá, o si está solo la mamá, a fomentar esos valores en sus hijos. Profesor, a enseñar lo que le corresponde, cada quien en lo suyo, y que cada quien personalmente, de acuerdo a esos valores, decida leer la Biblia permanentemente. Pero ya la obligación de leerla se puede prestar a generar más problemas, coincido, se puede prestar a generar más problemas, que cada quien lea la Biblia de acuerdo a su manera y a cómo interpreta la Biblia. Vaya, solo eso nos faltaba para armar problemas con los padres de familia. ¿Por qué me le está diciendo usted a mi hijo que la Virgen María? ¿O por qué me le está diciendo usted a mi hijo? Miren, eso pasa en una sociedad. Por eso no dejemos en quienes no saben enseñar valores espirituales, algo que le corresponde a líderes laicos, a Osvaldo Canales y a todos los sacerdotes. Vamos a la pausa y volvemos ya en la recta final de Frente a Frente, creyendo que necesitamos una reforma en la currícula, que necesitamos de nuevo ese librito de moral y cívica que lo leímos un montón de veces allá en los 60, sobre todo en los 70, porque yo hice la secundaria en los 70. ¿Usted en qué década? En los 80. En los 80. ¿Usted la secundaria? 70. La secundaria en los 90 yo. Sí. La primaria en los 80. Pero el librito de moral y cívica ya desde primer curso, claro, es que comenzaban los profesores. Y profesores estrictamente para impartir moral y cívica. ¿Y tú, Samir? En el año 2005, pero estamos hablando de que desde 2000
5 para allá, ya no hay moral y cívica. Yo te digo algo, yo me sorprendí cuando me di cuenta que habían suprimido estrictamente la clase de moral y cívica. ¿En qué país estamos, digo yo? Como una herramienta que nos sirvió, la quitan de la currícula. Yo no entendí ese momento histórico de la educación. Asesores técnicos extranjeros lo recomiendan y le hacen caso a las recomendaciones extranjeras e internacionales, y hemos perdido los valores de nuestra sociedad. Pero también, muy importante, no exonerar del problema también a los padres de familia, porque muchos padres de familia le quieren dejar la labor al padre, al sacerdote, al pastor y al maestro, al docente, que haga la función de padre de familia. Tiene que ir acompañado integral con la escuela para padres de familia, que se fortalezca, porque no es labor suya como docente, es una labor integral. Ya lo decía el señor rector de la Universidad Tecnológica hondureña, de que tenemos que hacerlo integral, y tal vez estos disensos, esta problemática que estamos viendo nos puede unir en una gran solución. Todos los líderes sociales con ese pensamiento positivo de que podemos, desde nuestras trincheras, nuestras plataformas sociales, aportarle algo a esta sociedad que necesita tanto de los mejores hijos que puedan ponerse de acuerdo pues, en tanto pleito político o pleitos en otras ciudades o en otros escenarios. Nosotros debemos ser más positivos y mirar hacia el frente, que algo podemos hacer por este país, por nuestra niñez, por nuestra juventud, y hacerlo con moral, porque no vamos a estar pumpuneándonos el pecho acá y decir que somos esto y que vamos a aportar esto si no lo hacemos también con la práctica. Así que... Y fíjate que nosotros nos hemos orientado a decir, leamos la Biblia, porque hay muchos niños que se desvían el camino. Yo diría, fomentemos los valores, porque hay otra plaga, Samir, y tú no me lo vas a negar. Es una plaga de políticos que el poder solo ocupan para enriquecerse. Solo políticos. Si es que aquí hagámonos autocrítica todos, periodistas, empresarios. No puede haber corruptos en un corruptor. El fomento de valores con la niñez, para que no vea en aquel político que se hizo rico robándole al Estado, para que no vea a él un hombre de éxito, para que mire una persona que solo transmite antivalores y que él no los debe admirar. Eso se trata, no solo que evitemos que los niños se hagan mareros y todo eso, no, a que el niño aprenda a no hacer como aquel político que está imputado por el Ministerio Público porque dicen hizo este ilícito, ese otro ilícito. Aquel ministro o aquel gobernante o aquel presidente que se enriqueció en sus funciones. Esos no deben ser referentes de nuestros niños. Y esos niños van a aprender que estos no son referentes de nada bueno cuando los maestros les inculquen valores cívicos, valores morales en las escuelas. ¿Sí? Bueno, yo siempre digo que sean ustedes los que digan esto, ¿verdad? Pero yo meto los insumos para la reflexión y el debate. Vamos a la pausa. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Dale Play con Uno. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Continuamos con más noticias en tunota.com, porque se está pasando, está en tunota.com. Estos son la portada de tunota.com en esta mañana. Estados Unidos presume haber donado 200 millones de dosis de vacunas anti-COVID a 100 países, entre ellos Honduras. Una explosión de gas dejó 4 muertos y decenas de heridos en el noreste de China. Honduras se abstuvo de votar en resolución de la OEA que exige la liberación de presos políticos en Nicaragua. Partido Libre y Partido Salvador de Honduras sellan alianza a nivel de alcaldías en el Distrito Central. La encabezará Jorge Aldana. Opiniones encontradas por tema de lectura de la Biblia en centros educativos de Honduras. Fuerzas Armadas aseguran equipo de extracción de minería en el río Patuca. Estas y otras noticias disponibles para que usted pueda ampliarlas. Y por cortesía de Banco de Occidente, cumplimos 70 años. Reiteramos nuestro compromiso. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.
Banco de Occidente, 70 años. La pausa y regresamos. Quédese con nosotros. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Los invito a inscribirse ya en la 4ª edición del Laboratorio de Marcas. No te pierdas este 4 de noviembre el evento más importante de la industria publicitaria en Honduras. Te invitan Televicentro y Emisoras Unidas. Patrocinan Unitec y Banco de Occidente. 4ª edición, Laboratorio de Marcas. Inscríbete ya en www.laboratoriodemarcas.com. Repito la dirección para inscribirse: www.laboratoriodemarcas.com. El 4 de noviembre, el evento más importante de la industria publicitaria. Miren que he recibido cantidad de mensajes. Mi amiga María Raquel Rodríguez, sobrina del cardenal, hija de doña María Hortensia, hermana del cardenal, que de Dios goce, doña María Hortensia, porque la conocí, una señora estupenda, me dice: muy buen programa como siempre. Alex Flores, gran periodista de tunota.com, Alex Flores. Renato me dice: uno de tus invitados dijo que habría que convocar a todas las religiones. Eso en el fondo termina siendo una práctica ecuménica. El pastor Canales te podría decir lo inconveniente o no de ello, me dice Alex Flores. Otro que me dice: señor, me dice, los maestros de ahora ni matemáticas enseñan, dice. No. solo puja el proveedor Fidel, pero hay buenos maestros. Excelente maestro, sí. Hay muy buenos, hay de todo en la viña, hay de todo. Como buenos pastores, buenos y malos periodistas, y que esto así es. Tal vez reformar la currícula sea importante, pero con que los gobernantes dejen de robar se va a lograr bastante. Miren, no se imaginan cuántos mensajes reflexivos. En las escuelas, énfasis en la ciencia y tecnología. Bueno, comentarios finales con el profesor Fidel García. Bueno, ahí podemos sacar varias conclusiones. El primero, que es urgente no solamente reformar el currículo nacional básico, tenemos que tener un nuevo currículo. Hay que implementar la asignatura, retomar la asignatura de moral y cívica, pero recargada, como decimos nosotros, con revisarla y ponerle otros elementos que lleven pues a que la sociedad recupere esos valores, para que no tengamos lo que dijo el pastor Padre Mora, una incoherencia completa entre lo que decimos ser y lo que se está practicando aquí, con tanta corrupción en el país, con tanta delincuencia. Por otro lado, dejémosle a quienes son expertos en el tema de la Biblia, a los pastores, a los líderes de las diferentes religiones, dejémosles a ellos esa tarea, no a los docentes, porque eso no es competencia nuestra. Lo nuestro es la ciencia, es la academia, es la ilustración. Y dejémoslo en el espacio correspondiente. ¿Dónde? En las iglesias y en los hogares, no en los centros educativos. No hay necesidad de eso para fomentar valores, hay que cambiar el currículo. Yo me quedaría con un fragmento de Froilán Turcios en esa magistral obra, La oración del hondureño. Un solo fragmento que nos podría nosotros decir o mostrar que no es necesario estar leyendo la Biblia obligatoriamente. Esa palabra obligatoriedad es la que no estamos de acuerdo. No hay necesidad de obligar a leer la Biblia para tener valores morales. Ya hay piezas literarias hermosas nuestras que se pueden estar todos los días en las aulas de clases enseñando. Por ejemplo, un fragmento de la oración del hondureño: huiré del alcohol y del juego y de todo cuanto pueda disminuir mi personalidad para merecer el honor de figurar entre sus hijos mejores. Eso debería estar marcado en la mente de cada uno de los hondureños: huir de todos aquellos antivalores,
huir de la corrupción, huir del narcotráfico, para que no tengamos estos resultados, huir de la intención de llegar a un puesto de gobierno solamente para robar. La educación en Honduras tiene otras realidades, hay los verdaderos problemas de la falta de inversión, la necesidad de cambiar este currículo nacional, la necesidad de capacitación docente, porque los docentes en este contexto de pandemia hemos demostrado que somos los verdaderos héroes junto a los padres de familia sosteniendo la actividad académica por falta de apoyo del gobierno. Así que muchas gracias pueblo hondureño, gracias Renato, gracias por permitirme interactuar con estos destacados invitados, el padre Mora allá en San Pedro Sula, un abrazo también. Pastor Osvaldo Canales. No, muchas gracias Renato por la capacidad de manejar un diálogo entre personas y abordar temas y dar soluciones. Nosotros siempre estamos para apoyar todo aquel proyecto que vaya con el bien común. Lo que nos preocupa la niñez y vemos un futuro incierto y si algo podemos contribuir, yo entiendo y comprendo que la palabra de Dios hace sabio al sencillo y todo aquel que lee un fragmento de la palabra del Señor, eso, a un tratadito que lea, la palabra nunca volverá vacía a aquel que la lee. Muchas gracias, Pastor Osvaldo Canales. Diputado Molina, Samir. Gracias, Renato, profesor Fidel, Pastor Osvaldo Canales y el señor rector Jesús Mora. Esta mesa técnica o esta comisión que me toca presidir con los demás compañeros de todas las bancadas, es una comisión multipartidaria, va a garantizar un trato ecuánime y vamos a escuchar todas las propuestas, los pensamientos y sobre todo mucha crítica, pero de la crítica vamos a construir una gran solución donde todos nos sintamos bien en un país con libertad de pensamiento, con libertad de culto, con libertad de cátedra y donde podemos aportar, sacar de todo esto que nos atañe, que pueda ser algo positivo. Y la comisión también hace un llamado a la representante del Partido Liberal que se una a la mesa técnica, al representante de la bancada de Libre, para que se una a esta mesa de trabajo para tratar el tema de la lectura de la Biblia o extraer los principios y valores, que este es el tema, la moción principal, pero que de repente nos va a llevar a otra solución. Producto de esta moción del diputado Tomás Zambrano de la lectura de la Biblia, ya estamos en consenso de que lo que tenemos que hacer es fomentar principios y valores reformando la currícula educativa. Tomás Zambrano es el que está promoviéndolo. Él es el diputado mocionante y se nombra una comisión la cual es multipartidaria y que esperamos de que tenga su resultado. No está mencionado en los casos de Pandora él. Luego de esos son otras cosas. No, o sea, por casualidad, solamente los... No, pero sí podemos hablar muchas cosas también de colegios profesionales, más manejo de fondos de los colegios profesionales, pero aquí yo no vengo a sacarlo. No, es que estamos solo por Fidel, con todo respeto. Y aquí podemos hacer un tutti frutti, un ponche de fruta, así que hablemos de muchos temas. Aquí estamos hablando cosas positivas, porque así podemos avanzar, hablando positivo, no queriendo cuando avanzamos en algo importante, siempre hay alguien que quiere poner el pie para atrasar los procesos. Aquí no vamos a escuchar críticas, ni vamos a pensar que este católico, que este es testigo de Jehová, que este es ateo. Vamos a hacer las cosas bien por Honduras. Hagámoslo de una vez, pongámonos de acuerdo. Si yo me pongo a ver sus defectos, si me gusta su bigote, no me gusta su bigote, si le gusta a usted las mujeres, claro, yo no lo voy a cuestionar aquí a usted. Yo voy a sumarme a todas las cosas positivas y que juntos vamos a construir soluciones para Honduras. Yo no vengo aquí a discrepar con usted, ni a decirle lo malo que han hecho sus compañeros o lo malo de los profesores. Vamos a decir las cosas positivas y vamos a fortalecer, inclusive, yo me comprometo. Mire usted de seguro tiene su plaza en el colegio magisterial, pero hay muchos maestros que no tienen plaza, son maestros proeco, y por ellos debemos de alzar la voz para que tengan sus derechos. Y ustedes son los que han arruinado el sistema educativo, bueno, pero ese es otro tema. Bueno, sí, la dirigencia magisterial también, no puede haber corrupto sin corruptor. Empresarios, todos tenemos la responsabilidad en este país, nadie se puede eximir y tenemos que partir de eso. Todos tenemos un grado de culpa y todos tenemos la oportunidad de hacer de esto una solución. Bueno, démosle la oportunidad al vicerrector de la Universidad Tecnológica de Honduras para que dé su comentario final después de estos consejos comerciales.
Jesús Mora con el comentario final desde los estudios de Televicentro en la ciudad de San Pedro Sula. Muchas gracias, Renato. La misma palabra de Dios dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir y preparar a los seres humanos para toda clase de obras buenas. Es importante que, ya que hemos discutido sobre el tema de la lectura bíblica, que se haga acompañar de otros aspectos muy importantes. Todos creo que llegamos a un consenso que este país hay que construirlo sobre seguridad jurídica, sobre el fomento de valores, sobre educación de calidad, sobre varios aspectos. Yo creo que en torno a todo eso podemos unirnos, pero sobre todo al tema de la coherencia, porque más que enseñar de palabra, lo que nos define no es lo que decimos, sino lo que hacemos. Eso nos da autoridad moral para poder enseñar a las nuevas generaciones, para poder influir la coherencia entre la fe que profesamos y la conducta o nuestras acciones, la vida que llevamos. Gracias. Gracias, don Jesús Mora. Gracias al profesor Fidel García, a don Osvaldo Canales, a don Samir Molina. Muchas gracias. Ellos se van, nosotros vamos a los últimos consejos comerciales. A todos los invito para que continúen con nuestra programación las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla líder.